Bien amigos, comenzamos con una nueva transmisión en vivo. En este caso, mi nombre es Santiago Alderete, profesor de Educación Física, terminando la tesis para la licenciatura y futuro haciendo el ingreso de Kinesiología. En este caso les voy a compartir conocimientos actuales que dice la ciencia y la educación sobre las emociones y el ejercicio físico y cómo lo aplicamos nosotros en nuestro gimnasio en un plan que hemos diseñado que se llama Plan 12 semanas. Sobre todo para personas con problemas con sobrepeso, obesidad y alteraciones posturales. Arranquemos. Temas: ¿de qué se muere la gente hoy? Definir la salud, emociones y ejercicio físico y el conocimiento científico. La gente se muere hoy por comer demasiado y moverse muy poco. Tétrada de la modernidad, según Mario Di Santo, 2014. Hipocinesia, es decir, poco movimiento. Sobrealimentación, distrés o estrés malo. E hiposonia o pocas horas de sueño. Un desajuste entre estos 4 factores es lo que produce los problemas graves de salud en nuestra población. Avancemos. Encuestas y datos, algunas pruebas de esto que les estoy diciendo. Todo esto es en Argentina para ir contextualizando, ¿sí? Son sedentarios 6 de cada 10 argentinos, según la encuestadora TNS Gallup, que apareció en el diario La Nación, datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Esto fue en el año 2010. El 53,4%, es decir, más de la mitad de la población está excedida en peso. Más de la mitad de la población no hace suficiente ejercicio y un poco más de un tercio de nuestra población come frutas y verduras. Obesidad y sobrepeso, 2 ejes de una epidemia social que se instaló en la Argentina. Miren la fecha, ¿no? 1 de marzo de 2018. Bien nuevito. Esto es según Infobae. Seguimos. Algunas portadas de revistas sobre el tratamiento y el conocimiento actual sobre esta epidemia. Nuevas estrategias. Les comento un poco acerca de nuestro plan 12 semanas. Es un acompañamiento entre nutricionistas, profesores de educación física, entrenadores especializados en, bueno, como ya les comenté, en sobrepeso y en alteraciones posturales sobre todo, a lo cual le sumamos controles y mediciones antropométricas cada 2 semanas, de manera de ir recolectando datos en números y que nuestros alumnos puedan ir viendo más allá de cómo se sientan su progreso en números. Algunos casos de éxito de personas que nos dejaron mostrar sus imágenes. Miren esto, es un falso mito que a medida es decir, es un falso mito que la grasa se transforma en músculo. Lo que pasa es que a medida que uno gana masa muscular, aumenta su masa muscular, aumenta la tasa metabólica, produciendo un descenso de peso más rápido que antes. Pero la grasa y el músculo, o el tejido graso o el tejido adiposo, es un tejido distinto del tejido muscular. Otro caso de una señora. Miren, comparen la primera foto con la última. Es increíble. Caso de corrección postural. Les muestro la primera foto, imagen. Fíjense la lordosis. Imagínense con los dolores que esta persona acudió a nuestro gimnasio.
la solución de la farmacia de tomar pastillas le calmó el dolor, pero no le solucionó la causa. La causa era que su columna lumbar, debido a una mala postura y a una falta de movimiento, le causaba dolor. A través de tratamientos en el eje lumbopélvico pudimos corregir eso y la persona no depende más de una pastilla, ni siquiera de nosotros. Lo cual nos lleva a pensar qué ejemplo estamos dando, qué sociedad estamos construyendo. Para que quede bien clarito, en la parte de Bordeaux sale la gente sedentaria en 2010 en Argentina, y en la parte naranja los que se consideran físicamente activos. Tomemos nuevamente a Mario Di Santo. Miren esto. Antes, o te movías o te morías. Hoy también. Por más que nos empeñemos en ello, no podemos ir en contra de nuestra propia biología. Veamos qué dice Carlos Saavedra, un fisiólogo chileno, 2011. Estamos genéticamente mal adaptados al medio ambiente que hemos construido. Y este medio ambiente se caracteriza por la inactividad física. Otra portada de revista que trata el tema. Nacido para correr. Definir la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que según la OMS se trata de un proceso de equilibrio dinámico, no solamente biológico, no solamente psicológico, sino que es biopsicosocial. Vean esto, vean esta gráfica, por favor. El 90% del gasto público reduce el 11% de muertes, es decir, en el hospital. Ahora miren lo que más reduce las enfermedades actuales. Atacar o educar para estilos de vida saludables. Observen cuánto del gasto público se destina a diseñar e implementar estrategias de educación de la población en estos temas, el 1,5. Rápidamente podemos entender el contexto y lo que va pasando, ¿no? ¿De quién es culpa? Pasemos con la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean, un neurofisiólogo de la década del siglo pasado, pero con una vigencia y una comprobación de datos científicos muy actual. Postuló que de acuerdo a cómo fuimos evolucionando, nuestro cerebro se fue corticalizando, aumentando capas uno por encima de otro. Digamos, de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, fuimos peces, luego fuimos reptiles, luego ardillas, luego fuimos monos, hasta que evolucionamos, pasando por el Homo erectus, el Homo sapiens, hasta lo que somos hoy, seres humanos, ¿sí? En nuestro cerebro ahora, sigue habiendo un cerebro reptil, que es el que está en naranja, que se encarga de los instintos. Un cerebro límbico que se encarga de las emociones, lo que está en verde. Allí se almacenan los centros del aprendizaje y de la memoria, como el hipocampo, por ejemplo, la amígdala, el centro del miedo. Y la corteza frontal, que es el cerebro racional, lo que nos hace humanos. ¿Cuál toma mayores decisiones al final del día? El cerebro reptil tiene 500 millones de años en el planeta y el cerebro racional tiene 100.000 años en el planeta. Algunos dicen 200.000. Imagínense que el cerebro instintivo, que busca básicamente tres cosas: aumentar el placer, disminuir los miedos y ahorrar energía. El cerebro es un gran ahorrador de energía.
toma el 85% de las decisiones toda nuestra vida, ¿sí? Es decir, debemos entender que tenemos que entrenar y cuidarnos toda la vida y tenemos que entender que eso debe darnos placer. Si no, el cerebro no lo va a hacer o lo va a hacer por un periodo muy, muy corto, ¿sí? Kant, filósofo, propuso el imperativo categórico, que dice: obra de tal manera que tu máxima se vuelva universal. Esto significa que la salud no es solamente un bien individual, sino que una vez que se enferma quien no se cuidó, la irresponsabilidad de no cuidarse hace que sus seres queridos o quienes lo rodean tengan que cuidarlo. Con toda la problemática que ello implica. Bueno, quienes han tenido un pariente enfermo saben de lo que les estoy hablando. Es decir, cuidarnos no solamente nos beneficia a nosotros, por más que no lo podamos ver. Afirmaciones claves de las neurociencias cognitivas, sobre todo de Facundo Manes. El cerebro es un órgano social y somos seres 100% emocionales. Bueno, aquí está Facundo Manes y un libro que se llama El cerebro argentino. Analiza los sesgos de confirmación que básicamente, y explicado así fácilmente para que se entienda, consiste en que debido a las creencias que tenemos nosotros, que cada uno tiene, buscamos en la realidad cosas en las que previamente creemos. Entonces, en la realidad encontramos todos los datos que aprueben nuestras teorías y terminamos autoconvenciéndonos de que teníamos razón, cuando lo único que hicimos fue buscar pruebas que comprueben lo que ya queríamos probar. Y así andamos. Capital mental de los argentinos. La memoria es un acto creativo. Es decir, según Facundo Manes, la memoria funciona como un Word que cada vez que lo abro se guarda con la última modificación que le hice. Es decir, ni siquiera la memoria se salva de ser modificada por nosotros ni de nuestros sesgos. Nos acordamos de lo que queremos y lo que nos conviene. ¿Qué dice sobre el ejercicio físico? Veamos. Genera nuevas conexiones neuronales, actúa como un buen ansiolítico, un buen antidepresivo, tiene efecto muy positivo en las personas en el momento en que padecen depresión. Ahí les puse hasta la página para que lo busquen. Facundo Manes propone luchar por el conocimiento como luchamos por la independencia en 1810 y por la democracia en 1983. Ese es el desafío actual de los argentinos. Es decir, no puede ser una meta del país bajar la inflación. Tenemos que reclamar, tenemos que luchar y tenemos que estudiar. Kinesiólogo Emilio Masabeu, profesor de la licenciatura, nos habla de que nuestro cuerpo produce endorfinas, un conjunto de opioides sintetizados por nuestro organismo. Es decir, no se puede tomar en pastillas. Mejora nuestro estado de ánimo y dice, de hecho, personas que realizan actividad física de manera consistente tienen niveles más bajos de depresión, ansiedad e ira. Esto muchas veces pasa por alto, pero no es menor para quienes vivimos en la ciudad y atareados, que solamente con actividad física tengamos niveles más bajos de depresión, de ansiedad y de ira. Solo con entrenar. La observación de las caras incide en la atención y con ello en el proceso de aprendizaje. Mirarnos a la cara hace que atendamos más y que aprendamos más. Y así vivimos. Así vivimos.
Otro libro de Diego Golombek, otro neurocientífico argentino, y Nora Barr, proponen el concepto de plasticidad cerebral, es decir, que un cerebro es plástico o tiene la propiedad de la plasticidad porque puede transformarse, moldearse, es decir, aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. No es cierto que no es cierto para aquellos adultos y adultos mayores o incluso jóvenes adultos que a partir de cierta edad uno ya es así o que uno ya viene determinado. Uno puede elegir cambiar un hábito, uno puede elegir modificar un comportamiento y cambiarlo, y el cerebro se adapta. Descartes, filósofo padre del racionalismo, diría, en vez de pienso y luego existo, me emociono y luego existo. Bueno, genial. ¿Qué significa emoción? Movimiento hacia afuera, es decir, cambios fisiológicos automáticos. Se aceleran los latidos del corazón, se dilatan las pupilas, etc. Y un sentimiento es un conjunto de pensamientos sobre nuestro organismo, sobre el estado de nuestro organismo, es decir, pensar cómo me estoy sintiendo. Es más, el arte de modificar un comportamiento es el arte de modificar representaciones mentales, de facilitar activaciones emocionales que ayuden a valorar distintas alternativas de elección. Es decir, si yo quiero modificar un hábito o un comportamiento, hasta incluso antes de hacer nada puedo comenzar a imaginar y pensar distintas vías alternativas de ese cambio que yo quiero lograr, sus posibles consecuencias, sus posibles beneficios, cerrar los ojos y experimentar qué emociones me dispara ese nuevo cambio que yo quiero lograr. Por último, importancia de las ciencias, es decir, hoy hasta se puede saber los efectos de la meditación en el cerebro, hoy se pueden medir los pensamientos y las ondas cerebrales. Quiero decir con esto, dejemos de dudar si la ciencia sirve o no sirve, si vamos a progresar o no vamos a progresar y demás, porque todo esto avanza demasiado rápido y lo que era obvio hasta hace 5 años, hoy ya no lo es, y las herramientas con las que hoy trabajamos en el gimnasio ya las estamos modificando y actualizando para de acá a 3 años. Les recomiendo otro libro que se llama Sálvese quien pueda, de Oppenheimer. Ahí él cuenta, léanlo. Miren esto. Revista Investigación y Ciencia. Las singularidades del cerebro adolescente. No es que el cerebro del niño, del adolescente y del adulto sean más grandes, uno más grande que otro, sino que los tamaños son muy parecidos. Lo que cambia son las conexiones neuronales, las áreas donde se producen las conexiones y la calidad de esas conexiones. Vean el cerebro adolescente, el del medio, compárenlo con un cerebro adulto a los 30 años, este tercer cerebro. Fíjense que las activaciones del cerebro adolescente, las conexiones neuronales, se dan casi todas en el sistema límbico, en el sistema que se encarga de las emociones. Es decir, piensan con el sistema límbico, mayormente. El adulto, vean, tiene más conexiones neuronales en el área, en la corteza cerebral, es decir, aquella área del cerebro que se encarga de planificar a futuro, de inhibir impulsos y demás. Fíjense qué importante entender esto en educación, ¿no? Aquellos que trabajamos con personas todos los días. Bueno,
Muchas gracias por su atención. Aquí les paso nuestros contactos. Cualquier cosa pueden mandarnos un WhatsApp a estos números o dejar su comentario en el video. Aquí les dejo nuestro Facebook también. Los invitamos a realizar el plan 12 semanas, Córdoba Capital, calle Urquiza, al 170, ubicado en pleno barrio centro. Bueno, les dejo saludos.